Bueno, vamos entonces a la palabra. Entonces, hemos dicho que el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31 y 32. ¿Ven? Daniel, capítulo 11, versículo 31 y 32 dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Ven? Estos dos versículos están en el libro de Daniel, en el capítulo 11, donde Daniel se levanta como un profeta. Daniel profetiza sobre una situación que iba a vivir el pueblo de Israel más o menos unos 200 años después. Este capítulo habla de un imperio surgiente. Recuerde que Daniel, cuando escribe este libro, mi querido hermano, él estaba sujeto bajo el imperio babilónico. Y cuando Daniel habla estas palabras, se está refiriendo a un imperio surgiente que se va a levantar, que es el imperio griego. Daniel está hablando casi prácticamente al finalizar del imperio griego y al iniciar un nuevo imperio que es el imperio romano. Amén. Déjeme decirle, hermano, que cuando él dice aquí que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio a Dios y pondrán la abominación desoladora, se está refiriendo que se levantará un hombre, una figura de un anticristo, que profanará el templo de Dios. Un griego, amén, que tomó como nombre Antíoco IV. Usted cuando vaya a su casa, dése la tarea si quiere de estudiar eso que le estoy diciendo. Eso hace parte de la historia. Este hombre fue un hombre importante en el imperio de Alejandro Magno. Recuerde que Alejandro Magno, mi querido hermano, vencieron a los medos y los persas. Y el imperio griego surgió. Amén. Y también sometieron gran parte y por mucho tiempo a Judá y a Jerusalén. En ese periodo este hombre hizo una abominación desoladora en la nación hebrea. Amén. Él odiaba al pueblo de Dios. Por eso le dan una figura del anticristo. La figura del anticristo nunca ha desaparecido, siempre ha estado presente. Amén. Jesús también habla que va a haber una abominación desoladora, refiriéndose a Satanás principalmente. Pero este hombre, Antíoco IV, fue un instrumento de Satanás para destruir el pueblo de Dios en Jerusalén. Amén. Déjenme decirle, yo le voy a contar algunas cosas para que usted pueda entender este pasaje. Amén. Porque es algo profético que se cumplió. Tenemos la revelación profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Tenemos la revelación profética más segura. Antíoco vivió y odió al pueblo de Israel. Lo odió en gran manera. Amén. Dice la escritura y también dice la historia que cuando murió Alejandro Magno se dividieron en 4 generales grandes, se dividieron el imperio. Se dividieron el imperio babilónico, el medo persa, los imperios que existieron en esa época fueron los babilonios, medo persas, griegos y romanos. Amén. Y el imperio que Alejandro Magno creó, surgió, se dividió en 4 grandes regiones: la región de Grecia, la región de Asia Menor, la región de Siria y la región de Egipto. Todas esas regiones fueron conquistadas por Alejandro Magno. Él murió muy joven y no pudo disfrutar del triunfo o disfrutar de su imperio. Pero esos hombres generales sí lo lograron. Amén. Y se estableció, como le dije yo, en Jerusalén, en Judá, un hombre malvado. Amén.
Hermano, hizo cosas realmente desoladoras, como dice aquí, que él con tropas a la fuerza profanó el santuario de Dios. Amén. Profanó el santuario. Lo primero que hizo fue establecer una estatua de Zeus, un dios griego, ponerlo en el altar de Dios, el altar de aquí de adoración. Ustedes saben que los judíos tienen como un animal inmundo, lo tienen al cerdo. Y él sacrificaba en el altar cerdos, en el templo de Dios. Quitó la adoración, no había alabanza. Quitó la ofrenda a Dios, los sacrificios de Dios. Quitó la lectura de la ley, la palabra de Dios. Quitó las ofrendas diarias, todos los sacrificios continuos, como dice aquí, fueron quitados. Fueron quitados los sacrificios continuos a Dios y Él puso, por eso dice aquí, pondrá la desolación abominadora. El templo fue utilizado para adorar a dioses paganos, a dioses inmundos, a dioses que no tienen semejanza de nuestro Dios verdadero. Amén. ¿Está conmigo hasta ahí? Amén. Este hombre profanó el templo, profanó todo lo que había en la casa de Dios. Y muchos hombres hoy en día se siguen levantando para quitar el continuo sacrificio de Dios en su casa. No piense, hermanos, que el anticristo solamente va a ser Satanás cuando se levante y se manifieste. Muchos hombres de Satanás, hijos de Satanás, se están levantando para quitar la adoración de Dios en su casa. Y que la casa de Dios esté desolada. Y que la casa de Dios esté vacía. Mire el templo, hermano. Amén. Aleluya. Si usted lee bien el pasaje, se va a dar cuenta que los reyes del norte, que se está refiriendo así, y los reyes del sur se refieren a Egipto, estuvieron en muchas contiendas entre ellos mismos por obtener el poder, y mientras que ellos luchaban entre ellos mismos, se estaba levantando un imperio más fuerte que ellos, que era el imperio romano. Amén. Las luchas internas debilitaron al imperio griego. Recuerden que Grecia estuvo mucho tiempo en Jerusalén, tanto es así que la lengua griega por un tiempo fue establecida en Judá. Amén. Es decir, que Judá fue realmente contaminada, por eso se dice que en Israel se habla el griego, también se habla el hebreo y también se habla el arameo. Muchas costumbres de otros pueblos fueron absorbidos por Jerusalén, por el pueblo judío. Aleluya. También habla aquí el versículo 2, donde dice el Señor, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Este antico, hermanos, quitó la adoración de Dios, quitó todo lo que se refiere a la adoración a Dios. Muchas veces nosotros hoy en día nos sentamos y decimos, pero esos sacrificios eran del pasado. Eso no nos corresponde a nosotros sujetarnos a esos rituales que se hacían en el templo. Déjenme decirle, mi querido hermano, que todo cuanto ha pasado en el pasado, en la historia de Dios, como lo que está pasando y lo que pasará ahora, hermano querido, eso es el mismo Dios. No podemos desconocer que Dios, claro que en el pasado Él usaba figuras para que usted y yo le pudiéramos conocer. Yo les voy a mencionar ahora algunas ofrendas que se elaboraban en el templo, que se ofrecían. En el templo se ofrecían los holocaustos. El holocausto era una ofrenda que se daba a Dios. Ese holocausto es una imagen, una representación del mismo Jesús, como un sacrificio vivo. Recuerden cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo pidió. Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu único
hijo a quien amas, el hijo nacido en la casa, el hijo de la promesa, el hijo que fue concebido con la mujer amada, el hijo dentro del pacto del matrimonio. Abraham tuvo otros hijos, pero Isaac era el hijo de la promesa. Amén. Y Dios se lo pidió a Abraham. Y Abraham estuvo dispuesto a dárselo. Cuando Dios vio la determinación de Abraham en sacrificar al muchacho, resulta que Dios hizo aparecer un animal enredado entre zarzales para que ese fuera el sustituto de su hijo, para que su hijo no muriera. Cada vez que en el templo se da un holocausto, hermanos, estaban dando la imagen o la figura. En otras palabras, como una imagen, una referencia a lo que se refiere Jesucristo. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por eso la importancia de la antigüedad de los holocaustos en el templo. También había ofrendas por el pecado, mis queridos hermanos. Y las ofrendas por el pecado también representan a Jesús. ¿Quién es el que puede quitar nuestros pecados? Dígame usted. Solo Jesús. Y cada vez que era sacrificado una ofrenda, porque el pueblo sabía que había pecado, recurría a un animal inocente para que fuera sacrificado y su sangre fuera rociada sobre esa persona para tener el perdón de pecados. Ahí también vemos la función de Jesús a través de los sacrificios. No es tan antiguo el sacrificio que se daba en el templo. Es el mismo Jesús que tú y yo estamos alabando en figuras simplemente. Aleluya. Las ofrendas diarias que se daban en el templo, continuamente en el templo había ofrendas diarias. Había ofrendas diarias. Y las ofrendas diarias también tenían un porqué, una razón. Las ofrendas diarias se daban continuamente porque el pueblo pecaba contra su prójimo. ¿Cuántas veces usted ofende a alguien e inmediatamente va y pide perdón a Dios? ¿Cuántas veces usted peca contra su hijo, contra su amigo, contra un compañero, contra cualquier persona? Y usted inmediatamente se arrepiente, va, Jesús, perdóname porque he hecho esto malo en este día, perdóname. No tenía que haber actuado de esa manera. Por eso Dios estableció la ofrenda diaria en el templo, para que los hombres pudieran ir a Dios a pedir perdón por la falta cometida a su prójimo. Cuando yo cometo una falta contra mi prójimo, también lo estoy cometiendo delante de Dios. Usted no piense que yo ofendí a mi hermano. El mayor ofendido, cuando usted peca contra una persona, se llama Jesucristo. La persona mayor ofendida cuando yo ofendo a mi hermano, lo lastimo, le hiero, le hago que sufra, estoy ofendiendo a Dios. Por eso Dios estableció las ofrendas diarias, para yo poder ir a Dios cuando ofendo a mi hermano, a mi prójimo. Las ofrendas, queridos hermanos, de paz. Ofrendas de paz. Tú y yo éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios. Y Dios vino a establecer una paz entre usted y yo. Ella no nos vio como enemigos, nos hizo ¿qué? Cercanos. Ya no estábamos enojados. Él vino a ofrecer cercanía, paz en medio de nosotros. Y cuando tenemos una buena paz con Él, también tendremos una buena paz con el prójimo. ¿Me están entendiendo? Dios vino a establecer las ofrendas de paz. Él mismo dijo, mi paz os doy, mi paz os entrego. No como el mundo la da. Es una paz que trascende todo entendimiento, porque es una paz que va dirigida primeramente a tener comunión, aceptación con Dios. Y esta paz puede llegar a la familia, a mi prójimo. Amén. ¿Cuántas personas no tienen paz porque cualquier situación con el prójimo, en la familia, con los hijos, en el trabajo, te quita la paz? Y no puedes ni adorar, ni puedes bendecir porque te ha quitado esa situación la paz. Dios vino a traer paz. Recuerda, hermano, que tú y yo heredamos el pecado de Adán y éramos totalmente enemigos de Dios. Pero Él vino a poner paz en medio de Él y yo a través de Jesucristo.
Amén. Por eso la necesidad de ir a ofrecer ofrendas de paz. Amén. ¿Y qué decir de las ofrendas de los cereales, de los granos? Dios desea que dentro de tú y yo haya frutos dignos de arrepentimiento, frutos espirituales. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Y al mismo tiempo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, el fruto de mi sacrificio bajo el sol, el fruto de mis horas de trabajo, el fruto de mi tiempo laboral, yo pueda reconocer, separar algo de ese trigo o de esa cebada, de lo que haya sido el tiempo de mi trabajo. Reconocer a ese Dios que me dio la vida y me dio el tiempo para yo ir a darle una ofrenda de gratitud, una ofrenda de amor. Hermanos, es el mismo Jesús. Yo muchas veces pienso que hay hombres que se levantan en contra, como dice aquí en el versículo 31, que quieren quitar el continuo sacrificio de Dios en su casa y establecer y poner, a este hombre antiguo lo quiso poner con tropas, a lo mejor con violencia, a la fuerza. Recuerde que era un imperio que sometía al pueblo. Él lo hizo con fuerza, con violencia, con tropas humanas, con ejército, pero hoy en día se levantan hombres con argumentos humanos para poder quitar la adoración de Dios en su altar, para poder quitar el continuo sacrificio de Dios en su casa. Y muchas veces nosotros escuchamos a estos hombres que desconocen, que no tienen conocimiento de este Dios, y aceptamos sus fábulas como verdad. Y lo que hacen es dañar en la casa de Dios lo que Dios estableció desde un principio. Que el hombre esté siempre allí constantemente, buscándole, sirviéndole, adorando, honrándole. Y todo lo que hacemos implica un sacrificio, hermano. Cuando tú te levantas a orar por la noche, implica un sacrificio. Cuando tú te levantas y lees la Biblia por varias horas, implica también un sacrificio. Cuando tú vas a evangelizar a otro, es un sacrificio. Cuando tú sacas tiempo para escuchar las alabanzas o escribir algo, es un sacrificio, mi querido hermano. Todo eso son sacrificios. Aleluya. ¿Se da cuenta usted, mi hermano, que el sacrificio que se ofrecía en el templo no era cualquier cosa? Que eran figuras directamente de nuestro amado Jesús, que años después se manifestó literalmente y cumplió la función en la cruz del Calvario. Que años después ese Jesús que se hacían teofanías de él allá atrás en la antigüedad, se manifestó en la cruz del Calvario para que tú y yo entendiéramos mejor la labor que se hacía en la antigüedad. Por eso la Biblia dice que nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él no cambia. De esta manera el pueblo de Dios mantenía constantemente una relación con Dios. Una relación con Dios. Me encanta saber que Dios constantemente se muestra a su pueblo. Me encanta saber eso. De que Dios siempre ha estado cercano al hombre. Amén. Por eso en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Dios está buscando un pueblo que le conozca realmente. Un pueblo que le conozca. La verdad, hermano, que cuando Dios le pidió al pueblo que hiciera estos sacrificios, no era porque Dios era un sanguinario y le gustara la sangre. No, hermano. El pueblo necesitaba tener perdón de sus pecados. Y la única persona que podía dar ese perdón era Jesús. El pueblo estaba lejos de Dios y la única persona que podía acercarlo era Jesús. Amén. Los holocaustos, los sacrificios en el templo tienen un propósito: enseñar al hombre la necesidad de un Salvador, enseñar al hombre la necesidad de un Dios que puede perdonar pecados y puede salvar. Esa era la función. Era la función. Amén. De que había uno que podía perdonar
los pecados. Y era Jesús. Y era Jesús. Aleluya. Dios está buscando hoy en día un pueblo que tenga conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Usted tiene ese conocimiento de Dios? ¿Usted conoce verdaderamente a Dios? ¿Conoce de Dios? Porque muchas veces una cosa es conocer verdaderamente a Dios y otra cosa es conocer a media a Dios. Dios está buscando un pueblo que le conozca a Él verdaderamente. Amén. Resulta, mis queridos hermanos, que en la antigüedad Dios se mostró también a su pueblo. Cuando su pueblo estaba esclavizado en Egipto, tú también y yo estuvimos esclavizados en Egipto. Él mandó a su libertador, a Moisés, a sacar su pueblo. Y Dios se mostró poderosamente en esa nación. Israel fue libre de la esclavitud. Amén. Tú y yo también estuvimos en Egipto. Y un día Jesús nos sacó de ese lugar. Y vinimos a ser hijos de Dios. Un pueblo de esclavos Dios nos levantó y fueron un pueblo de guerreros, de hombres fieros, de hombres fuertes y valientes. Éramos esclavos, tú y yo también éramos esclavos. Y ahora Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado identidad, nos ha dado un nombre. Y sabemos mucho de la Biblia y muchas veces utilizamos esa sabiduría de la Biblia para llenarnos de mucha arrogancia. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Después de ser esclavos se volvieron guerreros fuertes. En esa época la profesión de guerrero, de soldado, era una profesión muy bien vista, hermano. No sé ahora ir a hacer el servicio militar sea bueno o no. No me gustaría que mi hijo fuera a prestar el servicio militar, pero en esa época un hombre que defendiera su casa con una buena arma, que tuviera conocimiento de lucha, era buen remunerado, era bien visto por las doncellas. Amén. Dejaban el campo por ir a servir al rey. Era buen pagado, hermano. Y era bien visto. Amén. Dios levantó de simples esclavos hombres fieros y guerreros. Las naciones alrededor le tenían miedo al ejército hebreo. Aleluya. Y resulta, hermanos, que Dios se mostró a su pueblo con mano poderosa. Sacó a Israel del desierto, de Egipto, usted lo sabe. Cruzaron el mar rojo y Dios se mostró abriendo el mar, mandando maná, hasta que llegaron a las aguas amargas y todo cambió. Amén. Dios probó al pueblo en el río de Mara. Empezó la murmuración. No todo el tiempo las cosas van bien, no todo el tiempo hay risa, no todo el tiempo hay milagros, no todo el tiempo hay maná, no todo el tiempo se abre el mar. Hay momentos en que se abran, momentos donde las aguas sean amargas y sean difíciles de tragar y de digerir. Amén. Pero muchas veces Dios permite eso para ver lo que hay en nuestro corazón. Y Dios conoció que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Déjenme decir, hermanos, que le dice Dios a Moisés: Moisés, prepárame el pueblo que yo me voy a presentar a ellos. Si Dios le dijera a usted, o me dijera a mí, Felisa, prepara el pueblo porque yo voy a venir a presentarme delante de ellos. Y usted haría algo, ¿no? Dios se va a presentar delante de mí, eso es algo maravilloso. Y Dios lo hizo así. Resulta que el pueblo se preparó por 3 días para ir a la presencia de Dios, para que Dios le hablase. Amén. Y algo curioso pasó allí que a mí me entristece. Algo curioso pasó ahí en ese lugar. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Amén. Deuteronomio capítulo 5. Vamos a estar leyendo hasta el 28. Deuteronomio 5, 18. Dios quería presentarse a su pueblo para que ellos le conocieran, para que ningún otro viniese a poner otra enseñanza en sus corazones. Dice la palabra del Señor así. Deuteronomios 5:24 dice: y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Miren lo que dice, hay una contradicción aquí. Si usted lee bien, dice aquí:
Y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre. Amén, ¿va conmigo ahí? Y aún ¿qué? Vive. Después dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ya la habían escuchado y estaban vivos. El 26. ¿Por qué pues el hombre, para que oiga la voz de Dios, viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las palabras que dijeres a Jehová nuestro Dios, y aún nos dieras todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Vamos a leer el 27 todos juntos. Acércate tú, le dice el pueblo a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Miren lo que pasó aquí. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está lo que han dicho. Ya Dios les había hablado, descendió Dios al monte, hubo trueno, hubo relámpago, el monte tembló, hubo una conmoción terrible. Realmente era una experiencia extraordinaria, pero vivieron después de que Dios habló. Y estos hombres le dijeron a Dios, no queremos oír más la voz de Dios. Ven tú, escucha lo que Dios habla y ven y nos lo repite. Y Dios que dijo, bien, me parece bien. Dios prepara una cita para ir a hablar con su pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? ¿El pueblo qué hace, hermanos? El pueblo decide no escuchar más la voz de Dios. Dios estaba dispuesto a tener una relación constante, personal con su pueblo. Directamente Dios con su pueblo. Pero el pueblo decidió que fuera solamente uno. Hablar con Dios. Y esta situación también, vamos a pasar rápidamente allá a Deuteronomio 18. Venga conmigo. Deuteronomio 18, vamos a leer del 16 hasta el 17. Dice, conforme a todo lo que dijiste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, porque Dios reunió a su pueblo, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Ven el 18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les haré hablar todo lo que yo les mandare. El objetivo de Dios inicialmente era tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero el pueblo no quiso. Por eso Dios estableció que los profetas. Aquí nos está hablando Dios. Dios dice, en medio del pueblo yo les voy a levantar profetas. El deseo de Dios no era en un principio ese. El deseo de Dios era tener una relación personal con su pueblo. Y es el mismo deseo que tiene Dios hoy, tener una relación personal contigo. Amén. Por eso el Señor dice, yo no voy a permitir más que nadie les diga, mira, Dios está aquí, Dios está acá. Sino que cada uno le enseñará a su hermano a temer a Dios. Amén. Dios levantó el ministerio de los profetas porque un pueblo decidió no escuchar la voz de Dios. Todo eso que les he dicho, hermanos, es para llegar al versículo número 2, hermanos. Vamos a leer el versículo número 2 del libro de Daniel, capítulo 11, 32. Dice, con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará. Este Antico con lisonjas engañó al pueblo de Dios. Él les hizo, me imagino yo que les diría, si ustedes no sirven a mi Dios, a Zeus, les vamos a castigar fuerte. Nuestros dioses los sometieron a usted, nuestros dioses sometieron a su Dios. Son lisonjas.
Nuestros dioses sometieron a tu Dios. Ustedes están sometidos sobre el yugo griego. Nosotros somos superiores a ustedes. Y mucho pueblo de Dios violó el pacto. Violó el hecho de seguir a Dios. Y hoy en día hay mucha gente dando lisonjas allá afuera en el mundo para que usted se aparte y se aleje de Dios. Y muchas veces usted escucha a esas personas y actúa como ellos quieren que usted actúe. Amén. Antico lava lisonjas, palabras con mentira, con engaño, para que usted deje al Dios vivo. Y esa es una actuación que Satanás siempre ha hecho para desviar el corazón de los hijos del Padre. Lo hizo en el cielo. Y allá lisonjó a más de ángeles, la tercera parte de los ángeles los llevó Satanás. Hizo lisonjas en el huerto del Edén, mi querido hermano. Engañó el corazón de Eva para que desviara el corazón de su Dios y le siguiera a él. Desvió el corazón del pueblo en la asamblea más grande, la iglesia más grande que había en el desierto, levantando hombres inicuos allá. Y tuvo que Dios abrir la tierra y castigarlos. Y siempre el enemigo está levantando hombres como Anticos para desviar el corazón tuyo que le pertenece a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Muchas veces aquel amigo que te incita a pecar, a lo mejor te aprecia y te ama, pero es un instrumento vivo de Satanás que va a hacer que te alejes de Dios. Y te va a dar lisonjas para que violes el pacto eterno de Dios. Pero aquí dice algo poderoso. Dice aquí, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hay un pueblo que conoce a Dios que por más palabras dulces, mezcladas de mentira y de engaño, no van a desviar el corazón de su pueblo. Por más palabras seductoras, jamás van a desviar el corazón de su pueblo, porque hay un pueblo que conoce de Dios. ¿Sabe, hermanos? Yo he visto mucha gente, hermanos, mucha gente hablando acerca del servicio a Dios, menospreciando el servicio a Dios. Hay mucha gente que dice, ¿tú cómo vas a perder tu juventud en esa iglesia? ¿Tú cómo vas a perder tu tiempo ya de rodillas orando? ¿Tú cómo vas a perder el tiempo visitando a esos enfermos que no te lo van a agradecer? ¿Tú cómo vas a perder el tiempo y tu dinero ofrendando en la iglesia? Eso es quitar el sacrificio continuo a Dios en la casa. ¿Tú cómo vas a perder el tiempo? Mira esta la hermana que tenía ahí. Tu tiempo enseñándoles a los niños a temer a Dios. ¿Tú cómo vas a perder tu juventud, tu energía, tus talentos sirviendo a un Dios que no ves ni le has visto jamás? Esas son fábulas. Hay mucha gente allá afuera que se ha multiplicado como Anticos, que quieren lisonjarte para que tú te apartes de Dios, que quieren hacer una desolación en la obra de Dios en los corazones, que quieren que la obra de Dios no avance, sino que esté estancada. Amén. Ya no quieren sacrificar ni ofrendar a un Dios vivo porque la excusa que tienen es que eso es de la antigüedad. Es el mismo Dios que vino un día y se clavó en la cruz para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados. Encuentran argumentos humanos para que la adoración continua en el altar de Dios se realice. Allá afuera están los movimientos LTV, yo no sé, LTG, yo qué sé, de gay, de homosexuales, movilizándose a una manera abismal, contribuyendo con dinero. Satanás está movilizando, invirtiendo. Se ha metido en la música, en la televisión, en la política y no tienen miedo de dar una ofrenda para que eso crezca y avance. Les da igual si se pintan, si se van descaradamente, que le digan cogidos de la mano, si van con sus manifestaciones, les da igual. Y al Hijo de Dios le da pena hasta andar con la Biblia en la mano.
Ellos están ganando terrenos, avanzan de una manera abismal. Mientras la iglesia de Jesucristo está, como dice aquí el versículo 31, está en constante desolación. Porque hombres quieren que así sea. Cuando se trata de esos movimientos homosexuales, gays, proabortistas, ahí no hay ningún problema. Pero cuando se trata de los asuntos del reino de los cielos, usted encuentra cualquier excusa. Le duele ofrendar su tiempo, su corazón, parte de lo que Dios le ha dado bajo el cielo para que la casa de Dios continúe avanzando, mi querido hermano. Ahí está todo el problema allí, hermano. Un pueblo que desconoce a su Dios. Pero dice, pero habrá un pueblo que se esforzará y actuará. Un pueblo que se esforzará, aunque no haya nada. Hubo mucho pueblo en la época de Anticos, porque Anticos estuvo antes del Antiguo Testamento y iniciando el Nuevo Testamento. En ese periodo más o menos, él operó. Hubo un remanente que sí permaneció fiel. Un remanente que sí permaneció fiel. Y yo no entendía muchas cosas hasta que me puse a leer nuevamente el libro de Malaquías. Y entendía tanto la depravación de la ofrenda en el templo, de tal manera que le entregaban a Dios lo que les sobraba. Le entregaban a Dios lo que no servía. Como si Jesús fue el sacrificio cojo. O Jesús fue el sacrificio ciego. O Jesús fue el sacrificio manco. O Jesús fue un sacrificio imperfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto que se entregó por la humanidad, por ti, por mí. Debemos de entender eso, hermanos. Y no es cuestión de ofrenda lo que yo estoy hablando, no que usted tenga conocimiento de quién es su Dios, de que siempre se ha mostrado en todas las épocas del tiempo y siempre se hace visible y se hace presente. Él no está lejano a nosotros. Jesús siempre está operando. A lo largo de cada página de la Biblia Él está presente. Y aún Él sigue presente. Amén. Jesús, aleluya, es ese que nosotros adoramos. Vamos a terminar leyendo ahí en Deuteronomio 10, 12, 14. Deuteronomio 10, 12 y 14. 2 versículos y con esto vamos a concluir. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Me pasé de versículo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente que le ames, solamente que le temas. Hay 5 cosas que Dios pide de ti, que están ahí en esos 2 versículos. La primera cosa, que le temas a Jehová tu Dios. Hoy la humanidad no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. El hombre no piensa que un día se va a enfrentar delante de ese Dios. Solamente Dios dice, bueno, si no quieren, déjalos. ¿Acaso no lo hizo Dios con su pueblo? ¿No me quieren oír? Bueno, está bien. Está bien. Si no me quieren, pues está bien. Y Dios insiste aún para acercarse al pueblo y dice, voy a levantarles hombres a los cuales les voy a contar lo que yo quiero que ellos escuchen para que se lo hagan saber al pueblo. Dios quiere que tú y yo le temamos de verdad. La iglesia está a falta de temor de Dios. La iglesia está a falta de conocimiento de Dios. Tenemos que volver al temor de Dios, queridos hermanos. La segunda cosa, que andes en todos sus caminos.
que andes en todos sus caminos. Los caminos del Señor son como rectos, no son desviados, no son truecos. Cuando alguien te incita a hacer algo indebido que no le agrada a Dios, no lo hagas, porque desagrada a Dios. Anda en todos los caminos, pero los de Dios. Amén. Dice que le ames. Cuán importante es corresponder a Dios con amor, como Él a nosotros nos ama. Que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, en servicio, mi hermano. Tu vida tiene que estar dedicada al servicio de Dios. Al servicio de Dios. No solamente a servirnos a nosotros mismos. Yo sé que usted tiene que vivir bajo el sol. Tiene que vivir bajo el cielo. Tiene que vivir para muchas cosas naturales que son propias de la vida. Pero su vida está llamada a ser servida para Dios. Usted es un instrumento de Dios. Su vida es un instrumento de Dios para glorificar a Dios a través de tu vida, mi querido hermano. Aleluya. Que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la última cosa, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. La Biblia dice que el mandamiento superior es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a tener comunión con mi prójimo. No le voy a quitar el marido a mi prójimo, ni lo voy a robar, ni le voy a mentir, ni lo voy a engañar. Ya voy a terminar. Amén. Hermanos, es necesario que nosotros volvamos a tener conocimiento de Dios, un conocimiento verdadero. Amén. Así que vamos a orar para terminar. Vamos a orar y yo le pido al Señor que usted ahí donde está, porque se van a levantar muchos santicos, disfrazados de amigos, disfrazados de novias, disfrazados de colegas, disfrazados de muchas cosas, para desolar la obra de Dios en tu vida, para que tú empieces a hacer abominaciones en contra de Dios con tu vida, que está destinada para el servicio de Dios.